Hay momentos en la vida donde descubrís que los animales tienen más humanidad que los propios humanos. Esta historia que vas a escuchar te va a quebrar por dentro, pero también te va a llenar de esperanza, porque cuando todos miraron para otro lado, cuando nadie quiso meterse, hubo alguien que se actuó. Y ese alguien tenía 4 patas y un corazón más grande que el de cualquier persona que pasó por ahí ese día. Quédate hasta el final porque lo que hizo este caballo no solo cambió una vida, cambió todo un barrio que se había acostumbrado a hacer de cuenta que no veía nada. Era un domingo por la tarde en San Nicolás, uno de esos pueblos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, pero nadie se mete en los problemas de nadie. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto y las veredas estaban llenas de gente que salía de la misa de 5. Familias enteras caminaban despacio, los chicos corrían entre las piernas de sus padres, y el olor a asado ya empezaba a salir de algunos patios. Todo parecía normal, tranquilo, como todos los domingos. Pero en la esquina de Mitre y Belgrano, donde está el almacén de don Roberto, algo estaba por pasar que nadie iba a poder olvidar jamás. Ahí, parada al lado de una camioneta blanca, estaba Elena Morales. Tenía 32 años, pelo castaño recogido en una cola, anteojos de sol que no se sacaban ni aunque estuviera nublado, y una manera de caminar como si siempre estuviera pidiendo perdón por ocupar lugar en el mundo. Elena había ido al almacén a comprar algunas cosas que le habían pedido desde su casa. Pan, leche, cigarrillos. Cosas simples, pero para ella hasta la tarea más chiquita se había convertido en una montaña, porque tenía que calcular cada peso, cada minuto, cada palabra que iba a decir cuando llegara de vuelta. Porque en su casa la esperaba Rodrigo, su pareja desde hacía 4 años, y Rodrigo tenía sus propias reglas sobre todo. Rodrigo Vega era de esos hombres que al principio parecen un sueño. Alto, de ojos claros, con esa sonrisa que te desarma y esa forma de hablar que te hace sentir la mujer más importante del mundo. Elena se enamoró perdidamente cuando lo conoció en una fiesta de cumpleaños de una prima. Él la buscaba con la mirada, le mandaba mensajes dulces, la llevaba a cenar a los mejores lugares del pueblo. Sus amigas le decían que tenía suerte, que por fin había encontrado a alguien que la valoraba. Pero después de los primeros meses, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los celos. Si Elena hablaba con el verdulero, si saludaba a un compañero de trabajo, si se reía con una amiga, Rodrigo empezaba con las preguntas. ¿Quién era ese? ¿De qué hablaban? ¿Por qué te pusiste esa remera? Al principio Elena pensaba que era porque la quería mucho, porque le importaba. Pero después se dio cuenta de que no era amor, era control. Los gritos empezaron cuando Elena comenzó a trabajar en una oficina del centro. Rodrigo no quería que trabajara, decía que él podía mantenerla, que no hacía falta que anduviera por ahí dando vueltas. Pero Elena necesitaba su independencia, necesitaba sentirse útil. Entonces él empezó a controlar cada peso que ganaba, cada minuto que tardaba en volver, cada llamada que recibía. Las peleas se hicieron más frecuentes. Elena llegaba del trabajo y ya sabía que algo iba a estar mal. La comida, la limpieza, la forma en que lo había saludado, cualquier cosa podía ser motivo para que él explotara. Y cuando explotaba, Elena aprendió a achicarse, a desaparecer, a volverse invisible hasta que la tormenta pasara. La primera vez que le pegó fue un martes de lluvia. Elena había llegado tarde porque el colectivo se había descompuesto, y Rodrigo estaba esperándola con una cerveza en la mano y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde carajo estuviste?, le gritó. Elena trató de explicar, pero él no la dejó hablar. Le dio una cachetada tan fuerte que le quedó la marca de los dedos en la mejilla por 3 días. Después de eso vino la disculpa. Rodrigo lloró, le pidió perdón, le dijo que estaba muy estresado por el trabajo, que la amaba más que a nada en el mundo, que nunca más iba a pasar. Elena le creyó, porque quería creerle, porque todavía recordaba al hombre del que se había enamorado. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Y otra. Y cada vez era peor. Elena dejó de ver a sus amigas. Dejó de ir a las reuniones familiares. Dejó de maquillarse, de vestirse bien, de sonreír. Se volvió un fantasma de sí misma, una sombra que caminaba por el pueblo con la cabeza agachada y los hombros encogidos. La gente la veía pasar y murmuraba cosas,
pero nadie se animaba a preguntarle directamente qué le pasaba. Ese domingo, Elena había tardado más de lo normal en el almacén porque se había encontrado con Marta, una vecina que no veía hacía meses. Marta le había hecho preguntas, quería saber cómo estaba, si todo andaba bien, y Elena no supo cómo cortar la conversación sin ser maleducada. Cuando por fin salió del almacén, vio la camioneta blanca estacionada en la esquina y el estómago se le hizo un nudo. Rodrigo estaba parado al lado del vehículo con los brazos cruzados y una expresión que Elena conocía muy bien. Era esa cara que ponía cuando estaba a punto de explotar, cuando ya había tomado la decisión de que alguien iba a pagar por algo. «¿Se puede saber dónde carajo andabas?», le gritó desde lejos, sin importarle que hubiera gente alrededor. Elena apuró el paso, tratando de llegar hasta él antes de que armara un escándalo mayor. «Perdón, me encontré con Marta ahí». «¿Con quién te encontraste?» «Con la chusma esa que anda hablando de todo el mundo». «No es chusma, Rodrigo, es una vecina que…». La conversación se había convertido en una discusión a los gritos en plena vereda. Las personas que pasaban por ahí empezaron a mirar, pero de reojo, como se mira un accidente de auto. Nadie se detenía, nadie decía nada, todos seguían caminando como si no estuviera pasando nada. Rodrigo la agarró del brazo con fuerza, tanto que Elena sintió como si se lo fuera a quebrar. «Subite al auto ahora mismo», le ordenó. Pero Elena, por primera vez en mucho tiempo, se resistió. Algo dentro de ella le dijo que si se subía a esa camioneta, las cosas iban a terminar muy mal. «No, Rodrigo, estamos en la calle, la gente nos está mirando». Ahí fue cuando él perdió completamente el control. Le pegó una cachetada tan fuerte que Elena cayó contra la pared del almacén. El ruido se escuchó en toda la cuadra. Los anteojos de sol volaron por el aire y se rompieron contra el suelo. «Te dije que te subieras al auto». Elena se llevó la mano a la mejilla, que ya le estaba empezando a hinchar. Miró alrededor desesperada, buscando alguna cara amiga, alguna mirada de compasión, alguien que se acercara a ayudarla. Pero las personas seguían caminando. Algunos sacaban el celular para filmar, otros simplemente aceleraban el paso para alejarse del problema. Rodrigo la volvió a agarrar, esta vez del cabello, y trató de arrastrarla hacia la camioneta. Elena gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en el murmullo de la gente que pasaba. Un hombre mayor se detuvo por un segundo, como si fuera a intervenir, pero su mujer lo agarró del brazo y lo alejó. «No te metas, no es asunto nuestro», le escuchó decir Elena. «Si mi historia te tocó, déjame un comentario más abajo. Quiero saber si vos también conocés historias como esta, si alguna vez tuviste que enfrentar algo similar, o si simplemente querés que siga contando historias reales que importan». En ese momento, cuando Elena pensaba que nadie en el mundo se iba a acercar a ayudarla, se escuchó un ruido diferente. No eran voces, no eran gritos, no eran pasos. Era el sonido de cascos golpeando el asfalto a toda velocidad. Desde la calle principal venía galopando Marengo, un caballo criollo de color colorado que pertenecía a la policía montada del pueblo. Era un animal imponente, de casi 2 metros de altura, con una crin que ondeaba al viento como una bandera y unos ojos que parecían entender todo lo que veían. Marengo venía sin jinete. Se había escapado del corral donde lo tenían mientras el oficial Pereira almorzaba en el club. Nadie sabía por qué había saltado la tranquera, por qué había salido corriendo en esa dirección, porque parecía tener tanta urgencia. Pero ahí venía, con las crines al viento y las patas golpeando el suelo como tambores de guerra. Cuando Rodrigo vio al caballo acercándose a todo galope, soltó a Elena por instinto. El animal se plantó justo entre los dos, con el pecho inflado y las orejas hacia adelante. Resopló fuerte, como si estuviera marcando territorio, como si estuviera diciendo «hasta acá llegaste». Rodrigo retrocedió, confundido. «¿De dónde salió este bicho?», masculló. Trató de rodearlo para llegar hasta Elena, pero Marengo se movió también, siempre manteniéndose entre los dos. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si entendiera que tenía que proteger a esa mujer que lloraba sentada en el suelo. Elena miraba al caballo con los ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que estaba viendo.
El animal se acercó a ella despacio, bajó la cabeza y la rozó suavemente con el hocico, como si le estuviera diciendo que ya todo iba a estar bien. Rodrigo se puso furioso. «Quítate de ahí, animal de mierda», gritó, y trató de espantarlo agitando los brazos. Pero Marengo no se movió ni un centímetro. Se quedó ahí, firme como una montaña, protegiendo a Elena con su propio cuerpo. En eso llegó el oficial Pereira corriendo, alertado por los gritos y por el hecho de que su caballo se había escapado. Cuando vio la escena, entendió todo inmediatamente. Elena en el suelo con la cara hinchada, Rodrigo gritando como un loco, y Marengo haciendo de escudo entre los dos. «¿Qué está pasando acá?», preguntó Pereira, aunque ya sabía la respuesta. «Este caballo se volvió loco, oficial. Mi mujer se cayó y el animal no me deja ayudarla», mintió Rodrigo. Pero Pereira había visto muchas escenas como esa en sus 20 años de policía. Conocía muy bien la diferencia entre una mujer que se había caído y una mujer que había sido golpeada. Se acercó a Elena y le habló con voz suave. «Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita que llamemos a una ambulancia?» Elena quiso decir que sí, que estaba bien, que había sido un malentendido, como había hecho tantas otras veces. Pero cuando miró los ojos de Marengo, que seguía ahí al lado de ella como un guardaespaldas, algo se rompió por dentro. Ya no podía seguir mintiendo, ya no podía seguir protegiendo a quien la lastimaba. «No», susurró. «No estoy bien. Él me pegó». Esas 4 palabras cambiaron todo. Pereira se acercó a Rodrigo y le pidió que pusiera las manos atrás. Los testigos que antes habían hecho de cuenta que no veían nada, ahora se acercaron para dar sus declaraciones. La ambulancia llegó para revisar a Elena. Y Marengo se quedó ahí todo el tiempo, como si supiera que su trabajo todavía no había terminado. Después se supo que no era la primera vez que Marengo hacía algo así. Los otros oficiales contaron que el caballo tenía como un sexto sentido para detectar situaciones de peligro. Una vez había ayudado a encontrar a un chico perdido en el campo. Otra vez había evitado que un borracho se tirara al río. Parecía entender cuando alguien necesitaba ayuda, y nunca dudaba en actuar. Elena fue trasladada al hospital para que la revisaran. Tenía la mejilla fracturada y varios moretones que habían quedado de golpes anteriores. Pero por primera vez en años, también tenía esperanza. Había hablado, había dicho la verdad, y alguien la había escuchado. Rodrigo fue detenido y después condenado a 3 años de prisión por violencia de género. Durante el juicio, Elena contó toda su historia. Habló de los años de maltrato, de los golpes, de las amenazas, del miedo constante. Y también habló de Marengo, del caballo que había aparecido cuando más lo necesitaba, como si hubiera sido enviado por algo más grande que todos ellos. Después del juicio, Elena empezó a reconstruir su vida. Volvió a ver a sus amigas, volvió a trabajar, volvió a sonreír. No fue fácil, tuvo que hacer terapia durante mucho tiempo, pero poco a poco fue encontrando a la mujer que había sido antes de conocer a Rodrigo. Cada vez que podía, Elena iba a visitar a Marengo al cuartel de la policía montada. Le llevaba manzanas, le hablaba, lo acariciaba. El caballo siempre parecía alegrarse de verla, como si supiera que entre ellos había un vínculo especial, una conexión que había nacido en el momento más oscuro de ella y que nunca se iba a romper. Una tarde, mientras le daba de comer, Elena le habló en voz baja: «No sé si me entendés, pero quiero que sepas que me salvaste la vida. No solo ese día, sino todos los días que vinieron después. Me enseñaste que hay bondad en este mundo, que hay seres que están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio. Gracias, mi héroe de 4 patas». Marengo la miró con esos ojos profundos y sabios, como si entendiera cada palabra. Después apoyó la cabeza en el hombro de ella, en un abrazo que no necesitaba palabras para ser perfecto. El caso de Elena se hizo conocido en todo el pueblo y después en toda la provincia. Los medios empezaron a hablar del caballo héroe que había salvado a una mujer de la violencia de género. Pero para Elena, Marengo nunca fue una noticia o una curiosidad. Fue el ángel que llegó cuando más lo necesitaba, el ser que tuvo el valor que tantos humanos no tuvieron. Years after, Elena se convirtió en activista contra la violencia de género.
Daba charlas en escuelas, en hospitales, en comisarías. Siempre terminaba su relato contando la historia de Marengo, de cómo un animal había demostrado más humanidad que muchas personas. A veces pensamos que los animales no entienden lo que pasa a su alrededor, decía Elena en sus charlas. Pero yo puedo dar testimonio de que sí entienden. Entienden el dolor, entienden el miedo, entienden cuando alguien necesita ayuda. Y sobre todo, no dudan en actuar cuando tienen que hacerlo. Ojalá todos pudiéramos aprender de esa nobleza. Marengo siguió trabajando en la policía montada durante muchos años más. Cada patrullaje era una oportunidad de ayudar, de proteger, de estar presente cuando alguien lo necesitaba. Los otros oficiales siempre decían que no era solo un caballo, era un compañero, un héroe, un ser especial que había llegado a sus vidas para recordarles por qué habían elegido ser policías. Cuando Marengo se jubiló, Elena pidió adoptarlo. Quería que sus últimos años fueran en paz, rodeado del amor de alguien que sabía lo que significaba ser salvado por él. Vivieron juntos en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde Elena había armado un pequeño corral y una huerta. Todas las mañanas, Elena salía con una taza de café y se sentaba al lado de Marengo mientras él pastaba tranquilo. A veces le hablaba de cómo había estado su día, a veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Elena nunca se olvidó de aquel domingo en la esquina de Mitre y Belgrano. Nunca se olvidó del ruido de los cascos galopando hacia ella, de la sensación de protección que sintió cuando Marengo se puso entre ella y Rodrigo, de los ojos comprensivos que la miraron cuando más sola se sentía en el mundo. A veces, cuando Elena tenía un mal día, cuando los recuerdos del pasado la abrumaban, se acercaba a Marengo y le acariciaba el cuello. El caballo parecía saber qué le pasaba, porque se quedaba muy quieto, dejándola que se apoyara en él hasta que se sintiera mejor. En el pueblo, la historia de Elena y Marengo se convirtió en leyenda. Los chicos pedían que se las contaran antes de dormir. Los adultos la usaban como ejemplo de que hay que ayudar cuando alguien lo necesita. Y las mujeres que vivían situaciones similares a la que había vivido Elena, sabían que no estaban solas, que siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. El oficial Pereira, que ya se había jubilado, solía decir que en sus 40 años de carrera nunca había visto nada igual. Los caballos sienten cosas que nosotros no sentimos, explicaba. Tienen una sensibilidad especial para detectar cuando alguien está en peligro. Pero Marengo tenía algo más que eso. Tenía compasión. Y eso es lo que lo convertía en especial. Una tarde de otoño, Elena estaba leyendo un libro sentada en el porche de su casa cuando vio que Marengo se había acercado a la tranquera. Del otro lado estaba una mujer joven con un bebé en brazos. Se veía asustada, confundida, como si no supiera bien qué estaba haciendo ahí. Elena se levantó y se acercó. ¿Puedo ayudarla en algo?, le preguntó con voz amable. La mujer dudó por un momento, después habló en voz baja. Escuché la historia de usted y de este caballo. Mi marido, él me pega. Anoche me amenazó con quitarme a mi hijo. No sé qué hacer, no tengo a dónde ir. Elena sintió como si el corazón se le iba a salir del pecho. Se acercó a la mujer y la abrazó. Viniste al lugar correcto, le dijo. Acá estás segura. Y él también, agregó mirando al bebé. Esa noche, Elena le preparó una cama a la mujer en el cuarto de huéspedes. Le dio de comer, la escuchó contar su historia, le explicó qué pasos tenía que seguir para denunciar a su marido y pedir protección. Y mientras hablaban, Marengo las miraba desde el corral, como si supiera que una vez más su presencia había sido la señal que alguien necesitaba para pedir ayuda. A partir de ese día, la casa de Elena se convirtió en un refugio informal para mujeres que huían de la violencia. No era oficial, no tenía papeles ni subsidios del gobierno, pero las mujeres sabían que ahí podían encontrar comprensión, apoyo y el tiempo necesario para reorganizar sus vidas. Elena siempre decía que el verdadero mérito no era de ella, sino de Marengo. Él fue el que me enseñó que hay que actuar cuando alguien necesita ayuda, explicaba. Él fue el que me mostró que la valentía no se trata de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar del miedo. Los años pasaron, y Marengo envejeció como envejecen los caballos buenos. Con dignidad, con tranquilidad,
rodeado del amor de quienes sabían lo especial que era. Elena lo cuidaba como si fuera de la familia, porque para ella eso era exactamente lo que era. Una mañana de primavera, Elena salió como siempre con su taza de café para encontrarse con Marengo. Pero esta vez él no estaba parado pastando como todas las mañanas. Estaba echado bajo el ombú, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en la cara. Elena se acercó despacio y le puso la mano en el cuello. Ya no latía. Marengo se había ido durante la noche, en silencio, sin molestar a nadie, como había vivido toda su vida. Elena lloró como no lloraba desde hacía años. No era solo tristeza, era gratitud inmensa hacia ese ser que había cambiado el rumbo de su historia y de la historia de tantas otras mujeres. Lo enterraron bajo el ombú, en el lugar donde más le gustaba estar. Sobre la tumba, Elena puso una placa que decía, Marengo, el héroe que llegó cuando nadie más quiso venir. Gracias por enseñarnos que la verdadera nobleza no tiene que ver con tener 2 patas o 4, sino con tener un corazón dispuesto a ayudar. Todos los años, el día del aniversario de aquel domingo en la esquina de Mitre y Belgrano, Elena organizaba una marcha contra la violencia de género. La gente del pueblo y de los pueblos vecinos venían a acompañarla. Llevaban carteles, flowers, fotos de Marengo. No era una marcha triste, era una marcha de esperanza, de agradecimiento hacia quienes se animan a actuar cuando otros se quedan callados. Elena siguió ayudando a mujeres que vivían violencia hasta el día de su muerte. Su casa se convirtió oficialmente en un refugio, con apoyo del municipio y de organizaciones de derechos humanos. En la entrada había una estatua de Marengo, para que todas las mujeres que llegaran buscando ayuda supieran que ahí había comenzado todo. Hoy, en San Nicolás, todo el mundo conoce la historia de Elena y Marengo. Es una historia que se cuenta en las escuelas, que aparece en los libros de texto, que forma parte del folclore del pueblo. Pero sobre todo, es una historia que nos recuerda que a veces la ayuda llega de donde menos la esperamos, y que la verdadera humanidad no siempre tiene forma humana. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que tocan el alma y te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, suscríbete al canal y compartí esta historia con alguien que creas que necesita escucharla.